¿Te has imaginado que la forma más rápida de adelgazar no era hacer ejercicio, sino dejar que algo te devorara por dentro? En una época obsesionada con la delgadez, cuando el corsé apretaba más que la razón, algunas mujeres eligieron un camino que hoy parece sacado de una pesadilla. No era una dieta, no era disciplina, era una invasión. Todo comenzaba con algo diminuto, un huevo microscópico, escondido en una cápsula que se tragaba con fe ciega. La promesa era simple: comer lo que quisieras, sin engordar, pero dentro del cuerpo algo despertaba, un parásito silencioso, hambre infinita. Día tras día ese organismo crecía en la oscuridad del intestino, alimentándose de cada nutriente, de cada intento del cuerpo por sostenerse, mientras afuera el espejo empezaba a sonreír, la cintura se afinaba, el rostro se volvía más delgado, la ropa por fin encajaba, y entonces la trampa se cerraba, porque mientras el mundo veía belleza, el cuerpo comenzaba a apagarse, fatiga, dolores punzantes, una sensación inquietante, como si algo se moviera bajo la piel. Algunas llegaron a albergar criaturas de varios metros dentro de sí, viviendo, respirando, alimentándose, y cuando el objetivo se alcanzaba, venía la parte más aterradora. ¿Cómo sacarlo? No había solución elegante. Primero, ayunos extremos, para debilitar al intruso. Luego, métodos desesperados. Se intentaba atraerlo con comida, esperando que emergiera por la boca. Sí, por la boca. Otras veces, el cuerpo era sumergido en agua tibia, en un intento de forzar su salida. Un proceso lento, incierto y profundamente humillante, porque si el parásito se rompía, podía quedarse dentro, multiplicarse, enfermarte aún más. Pero lo más inquietante no era el método, era el motivo. Estas mujeres no eran ignorantes, sabían que estaban en riesgo, sentían el dolor, notaban cómo su cuerpo se debilitaba, y aún así, continuaban, porque en ese mundo, ser delgada no era una opción, era una exigencia silenciosa, una presión que no gritaba, pero que aplastaba. El cuerpo dejó de ser un lugar seguro, se convirtió en una herramienta, en un sacrificio. Hoy esta historia suena extrema, casi imposible, pero quizá lo verdaderamente incómodo es preguntarnos, ¿hasta dónde somos capaces de llegar por encajar? Porque la historia no siempre desaparece, a veces solo cambia de forma, y tal vez, en el fondo, seguimos alimentando algo invisible, no un parásito, sino una idea. Si quieres seguir explorando las historias más perturbadoras que la historia intentó ocultar, quédate. Síguenos para más historias como esta. ¿Sabías que el hombre que hizo temblar al mundo empezó como un niño hambriento, abandonado en el viento helado de la estepa? Su estómago crujía, sus manos temblaban, y aprendió pronto que en su mundo, o dominabas o desaparecías. Sintió la traición antes que el poder. Fue esclavo, marcado, humillado. El hierro le quemaba la piel y el frío le robaba el aliento.